Luego de la Segunda Guerra Mundial el mundo atravesó una serie de cambios. Entre estos cambios encontramos procesos de descolonización. Un proceso de descolonización muy famoso es el que atraviesa Ghana en 1957 cuando logra independizarse de la colonia inglesa. Lo que suponía derechos y libertades para esta nación no fue del todo cierto. Esto también motivaba dos razones principales. Uno, que este país carecía en determinadas formas de principios democráticos, debido a que nunca habían atravesado procesos democráticos. Y en segunda forma, o muy determinante, es que los procesos o los presidentes que se sucedieron o estuvieron al mando del poder fueron presidentes totalmente autócratas, gobiernos militares, y que no permitieron mantenerse en el poder más de 5 años a ninguno de estos. Entonces vemos que fueron gobiernos muy atropellados uno tras otro, y donde muy pocos fueron gobiernos civiles. De hecho, los gobiernos civiles que hubieron no duraron más de 3 meses. Entonces esto nos da a entender un poco más o menos cómo era la cultura social o política de este país en ese entonces. Para 1979, luego de un golpe de estado militar, llega Rawlings encabezando este movimiento, llega al poder y nos muestra su principal virtud o su principal faceta, lo que dividiremos a él, porque ciertamente estudiaremos este proceso de transición política, debido a que es muy determinante entender cómo fue esta persona. En inicio un autócrata totalmente hegemónico, donde no existían libertades ni derechos ni partidos políticos de oposición, donde aquella persona que se levantara o alzara su voz en contra de un régimen era totalmente amedrentado, asesinado, y donde carecían directamente de derechos civiles y políticos. Entendiendo esto, nos vamos adentrando un poco hacia cómo era la sociedad de aquel entonces, sabiendo que una sociedad que no puede hablar, no puede alzar su voz y no puede tener partidos políticos, ¿cómo se asociaban? ¿Cómo era ese movimiento? ¿Cómo se vinculaban? Bueno, ciertamente hubo factores muy determinantes. Uno de ellos fue la Iglesia Católica y las iglesias en general, quienes encabezaron una lucha política. El segundo factor fueron los profesores y líderes comunales o líderes sociales, quienes encabezaron también ese alzamiento de la conciencia en la sociedad. Y este alzamiento de la conciencia también era vinculado a diferentes factores externos o factores internos que se venían viendo en el acontecer nacional. Uno de estos factores determinantes o cisne negro, vamos a nombrar, es el factor económico. La nación atravesaba diferentes etapas o facetas económicas de pobreza, donde ciertamente se había caído en una debacle y era necesario pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Entonces Rawlings, que muy inteligentemente se ve en la necesidad de vincularse al Fondo Monetario Internacional, hace las llamadas pertinentes y empieza un proceso de negociación. Este proceso de negociación también es muy determinante para el proceso de transición política. Esto también porque para esta negociación el Fondo Monetario Internacional estableció parámetros, estableció normas, y una de estas normas que estableció es que se necesitaban partidos políticos de oposición, que se necesitaba una reforma constitucional, que se necesitaba que se respetaran los principios y valores democráticos. Entonces, sabiendo que este acuerdo, que te están prestando un dinero, ¿cómo vas a actuar o cómo Rawlings iba a mediar o negociar? Bueno, ciertamente terminó accediendo. Y para 1992 se aprueba la reforma. Esta reforma permitió partidos políticos, esta reforma también permitió a la sociedad civil empezar a brindar estos principios civiles, estos derechos que anteriormente eran imposibles, como un derecho a la asociación o a protestar. Se empezó a ver cada vez más y más y más. Este tipo de oleadas y este tipo de acciones también nos llevan a un proceso electoral, el cual se da en 1992, y quien gana Rawlings a través de un fraude. Entonces vemos aquí otro factor. Ciertamente se había logrado una conquista, o fue uno de los primeros pasos de democratización para esta nación. Bueno, entendiendo que no se había logrado la conquista y que por más que hubo oposición que declaró el fraude, no fue determinante para que Rawlings saliera del poder ejecutivo, y por ende se mantuvo durante los próximos 10 años, y vamos a tratar de hablar un poquito sobre esto. Entonces, otro factor determinante fue cómo actuó el escenario de la reforma constitucional ante esto, y esto es uno de los aspectos determinantes o un factor muy bonito de esta transición, y es que
Ciertamente, gracias a esa constitución anteriormente aceptada, se establecieron una serie de normas, y esta serie de normas establecían que los procesos o el presidente solamente podía estar 2 mandatos presidenciales. Y luego de estos 2 mandatos, Rawlings, ya cumpliendo sus 10 años de vencido, o sea, los 2 mandatos, entendemos que tenía que salir del poder, y él asumió esta salida, y esto fue el fin de una era de mucha tortura, de mucha persecución, de mucha presión, pero sobre todo también donde vemos diferentes facetas de un líder autócrata que en principio fue hegemónico y terminó siendo totalmente un autócrata electoral, donde permitió a través de las elecciones abrir un canal, y donde también se vio muy necesario la presión internacional, la presión social y la presencia de los partidos políticos de esta nación para desarrollar o encaminar hacia la democracia. Entendiendo todos estos factores, sabemos que es muy determinante entender que la reforma constitucional fue un aspecto muy importante.